Era lunes por la mañana en Ciudad de México, y el aire traía ese aroma a café tostado y sueños grandes. La sala de juntas del piso 34 era una jaula de cristal con vistas al Ángel de la Independencia y al tráfico que serpenteaba abajo. En una mano sostenía mi vaso desechable de café, en la otra una carpeta delgada con los reportes de la última implementación. Esperaba otra revisión técnica rutinaria, fría, de esas donde nadie escucha de verdad hasta que algo se rompe. Julián Salazar entró 5 minutos tarde, como siempre. Con sus tenis chirriando apenas en el piso brillante, no saludó a nadie. Solo tocó su laptop, y la pantalla en la pared se encendió con una diapositiva en blanco y azul oscuro. Retiro delegado, Camila Vélez. Mi cerebro tardó 3 segundos en procesarlo. Mi nombre, ahí, como si fuera un producto que iban a descontinuar. Me quedé con el vaso a medio camino de la boca. La sala se sintió más fría de lo que el aire acondicionado podía justificar. Julián se recostó en su silla, con una sonrisa de esas que salen en revistas de negocios sobre innovación disruptiva. Nuestra arquitectura vieja ya cumplió su ciclo, dijo, con un tono meloso que fingía admiración. Vamos a avanzar sin ella, ni ella. Un murmullo incómodo recorrió la mesa, seguido de risitas nerviosas. Una de las becarias, Sophie, la que todavía me preguntaba sobre revisiones de código, cerró su laptop con dedos temblorosos y miró sus manos. Los demás miraron a Julián, luego a mí, y luego a cualquier parte menos a mí. Nadie quería meterse en esto. Sentí un ardor subiendo por el pecho, pero mi cara no mostró nada. Hace mucho aprendí que en las salas de juntas, las emociones son un arma que otros usan contra ti. Hice una sola marca en mi carpeta, un punto, y dejé el bolígrafo. Julián pasó a la siguiente diapositiva. Un diseño brillante de la infraestructura del futuro. Todo nubes y palabras de moda. Nunca mencionó los 11 años que pasé sosteniendo la columna digital de esta empresa. Las noches que parché sistemas sola mientras la ciudad dormía. O los fines de semana que trabajé desde el garage de mi hermana durante tormentas. Para él, yo era una reliquia. Respiré hondo. Puse el café en la mesa y escuché. Por fuera. Era el dinosaurio silencioso que creían haber enterrado. Por dentro, los engranajes comenzaron a girar, alineando cada recuerdo, cada documento, cada decisión que tomé en silencio, preparándome para el día que intentarían borrarme. Cuando la reunión terminó, salí sin decir palabra, con mi carpeta bajo el brazo y un solo pensamiento tejiéndose en mi mente, jalándome hacia el siguiente paso que me esperaba en casa. Cuando llegué a mi departamento, el cielo sobre el Valle de México se teñía de cobre, y las luces del Paseo de la Reforma brillaban como una fila de estrellas lejanas e indiferentes. Dejé las llaves en la mesa y dejé que el silencio me envolviera. La sala de juntas, la diapositiva con mi nombre desvaneciéndose en la irrelevancia, la sonrisa de Julián, todos me siguieron. Instalándose en las paredes como fantasmas, me dejé caer en el sillón, con el paquete de liquidación aún en la mano. Paquete de apoyo para la transición, decía en letras grandes, con un acuerdo de confidencialidad, como un bozal escondido dentro. 14 páginas para borrar 12 años de mi vida. Las hojeé lentamente, el papel susurrando en un idioma que ya entendía: eres desechable. Por la ventana, la ciudad latía con su ritmo de siempre, los taxis avanzando por Insurgentes, los puestos de comida llenando el aire con olor a tacos, todo ese movimiento, y yo atrapada en una caja de quietud. Pensé en todas las noches que mantuve viva a esa empresa, implementando parches con linterna durante un apagón, trabajando desde una fonda en Cuernavaca, mientras la lluvia golpeaba el tejado, programando durante cumpleaños y funerales sin un gracias. Había estado en todas partes para ellos y, de alguna forma, siempre fui invisible. La carpeta estaba en la mesa, pesada con el peso de mi seguro silencioso, solicitudes de patentes, documentos de mi empresa, recibos notariados. Pasé los dedos por ella.
con el pecho apretado. Por un momento, pensé en destruir todo, dejarlos ganar, desaparecer como querían. Mi mano se detuvo sobre la trituradora y un suspiro se atoró en mi garganta. Entonces mi celular vibró. Una notificación de WhatsApp de Emiliano. Uno de los pocos con algo de conciencia. Necesitas ver esto. Abrí la captura de pantalla. Era un fragmento de la nueva arquitectura moderna de la que Julián presumía, resaltada en amarillo. Mi esquema, mi lógica de balanceo de carga, mi sistema vestido de gala robada. Me recosté, el peso en mi pecho cambiando, endureciéndose en algo más frío. No solo me habían humillado, estaban construyendo su sueño de 100 millones de pesos sobre los huesos de mi trabajo. Cerré la carpeta de liquidación. Puse el folder de patentes en mi regazo. Y el cuarto se volvió más nítido, como si la ciudad afuera finalmente me mirara. Era hora de empezar a jalar los hilos que dejé enterrados durante años, uno por uno, hasta que toda la fachada comenzara a desmoronarse. Pasé del sillón a mi pequeño despacho en casa. Una esquina apretada del departamento donde las paredes estaban forradas de discos duros y carpetas viejas. El polvo bailaba en la luz de mi lámpara mientras jalaba la carpeta pesada hacia mí. Mis dedos rozaron los bordes de los papeles. El peso de una década de seguro silencioso. La abrí y vi el nombre familiar en cada hoja. Vélez Core Sistemas SEADECB. 8 patentes, todas registradas bajo ese nombre, notariadas, con fechas selladas y guardadas con cuidado. Las comencé a registrar en mi segundo año en la empresa, después de que la gerencia insinuó que la flexibilidad de contratistas podría reemplazar la lealtad. Pagué las cuotas de mi propio bolsillo. Caminé a una notaría en mi hora de comida. Firmé cada página bajo luces fluorescentes parpadeantes, con la mano firme de alguien que no confiaba en los aplausos para proteger su trabajo. Ahí estaba, todo diagramas de métodos, esquemas arquitectónicos, la columna vertebral del sistema que ahora decían obsoleto, en el escritorio. Mi gata, Chispa, rozó mi pierna y maulló bajito. Me agaché y le rasqué detrás de las orejas, susurrando. ¿Piensan que estoy acabada? Van a ver. Su ronroneo llenó el cuarto, anclándome, recordándome que esto no era solo orgullo, era supervivencia. Asegurarme de que los años que di no fueran robados sin consecuencias. Revisé mis discos externos, verificando los respaldos, capturas de WhatsApp donde ignoraron mis sugerencias. El código fuente original con mis nombres, commits con fechas. Cada archivo era un ladrillo en la fortaleza que construí. Invisible, pero impenetrable. Había sido paciente, silenciosa, esperando el día que cruzaran la línea. Ahora, el paso en falso no era una teoría. Era una captura en mi celular. El mensaje de Emiliano confirmando que Julián había tomado mi esqueleto y lo vistió con colores nuevos. Mi corazón se estabilizó mientras las piezas encajaban. El silencio ya no era un peso, era mi ventaja. Me recosté en la silla, con la carpeta de patentes abierta en mi regazo, y dejé que el plan se asentara en mi mente. Todo lo que necesitaba para defender mi trabajo y destruir el suyo ya estaba aquí, esperando el momento para pasar de la protección silenciosa a la acción innegable. 3 días después de salir de esa jaula de cristal por última vez, el espectáculo comenzó. Estaba en la barra de la cocina, café en mano, navegando por LinkedIn. Ahí estaba Julián Salazar, sonriendo bajo las luces del corporativo, flanqueado por 3 consultores con sudaderas azul marino y el logo de la empresa estampado en el pecho. El pie de foto decía: el legado está muerto. Bienvenidos al futuro. Orgullosos de lanzar nuestra arquitectura de próxima generación con el mejor equipo del negocio. La publicación ya tenía 100 me gusta, pulgares y emojis de aplausos de gente que no tenía idea de que estaban aplaudiendo un cadáver vestido con sudadera. Miré la foto un momento más. Luego pasé a la siguiente imagen del carrusel. Una captura de un tablero, todo gráficos brillantes y mosaicos limpios. Entrecerré los ojos.
detrás de la interfaz bonita, en una esquina de una ventana que alguien dejó abierta por descuido. Lo vi mi trabajo, el esquema que diseñé años atrás, la estructura de mi capa de caché. Hasta la convención de nombres en los parámetros de la URL era mía. Una migaja para quien supiera buscar. Tomé un sorbo lento de café, dejando que el sabor amargo se quedara en mi lengua. Cada me gusta, cada comentario, cada emoji en la publicación de Julián era otro clavo esperando el martillo correcto. No solo estaba presumiendo, estaba documentando su propio robo en público, enmarcándolo como portada de revista. Mi celular vibró correos corporativos reenviados por Emiliano. Frases como migración ágil y infraestructura libre de legado saltaban en la pantalla. Revisé capturas de presentaciones internas que Julián dio al consejo. Las diapositivas estaban llenas de diagramas que reconocí, modificados apenas lo suficiente para que él creyera que eran nuevos. La arrogancia era casi de película. Estaba transmitiendo su propia confesión en vivo. Demasiado confiado para imaginar que alguien como yo seguía mirando desde las sombras. Pensó que había tomado mi liquidación y me había desvanecido en la neblina, que estaba lamiendo mis heridas en silencio. En realidad, estaba archivando cada publicación, cada diapositiva, cada comentario casual que dejaba en línea. Cada uno era evidencia. Un hilo que podía tejer en una red que él no vería hasta que ya estuviera atrapado. Guardé las imágenes en una carpeta llamada Intención admitida. Mi cursor se detuvo un momento. Luego añadí una nota nueva a mi cronología. El teatro estaba en plena función. Y el público no sabía que el escenario estaba listo para colapsar. El sábado por la mañana. Mi mesa del comedor se había transformado en un cuartel de guerra. Carpetas de patentes, discos duros y una taza de café frío peleaban por espacio entre el desorden. La luz del sol se colaba por las persianas, rayando la superficie con líneas doradas que hacían parecer la escena un tablero de evidencia para un crimen que aún nadie sabía que se había cometido. Emiliano cumplió su palabra. Durante la noche, me envió una carpeta con capturas de los canales internos de WhatsApp desarrolladores, bromeando sobre bucles frac L y hacks de legado, que eran mis comentarios abreviados, tomados directamente de mi código original. Una imagen me hizo pausar un mensaje de un desarrollador junior preguntando: «Esto es realmente nuevo. Parece el trabajo viejo de Camila, pero más brillante». La respuesta de un consultor: «No hagas preguntas, solo empuja». Añadí las capturas a mi cronología. Junto a ellas, fijé las selfies de Julián en LinkedIn, cada una firmada con su propia arrogancia. Diagramas de tableros de próxima generación, con mi arquitectura asomándose por las orillas y nombres de variables demasiado únicos para ser casualidad. Estaba narrando su propia caída en tiempo real, y yo era la archivista silenciosa. Entonces llegó el giro que no esperaba. Un mensaje nuevo apareció en mi chat encriptado, de un ingeniero del lado del cliente de nuestro contrato más grande. Una vez me había contactado para soporte de emergencia años atrás, y aún tenía mi contacto personal guardado. «No lo obtuviste de mí», escribió, adjuntando un fragmento de código. Contuve el aliento. El fragmento era mi lógica patentada de balanceo de carga, copiada palabra por palabra. Mis etiquetas de comentarios únicas seguían ahí, incluyendo una con un error tipográfico que dejé en una implementación a las 3 de la mañana hace 5 años. Era el equivalente digital de una huella en la escena de un crimen. Me recosté, dejando que el peso de la evidencia se asentara. Fugas de WhatsApp, alardes públicos, robo de código privado y ahora, confirmación del cliente. La fortaleza que construí en silencio ya no era solo para protección, era un arma. Tomé mi celular y abrí una línea segura con mi abogada. Renata Morales, sin preámbulos, sin cortesías. Le envié el fragmento y escribí una frase. Fueron en vivo con mi esqueleto en calcetines de neón. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto, entendido. Prepara todo. Ya casi es hora.
La oficina de abogados en el centro olía ligeramente a madera pulida y café. Un templo silencioso al tipo de poder que no necesita alzar la voz. Me senté frente a Renata Morales en una silla de piel, con la carpeta de patentes entre nosotras. Ella revisó la evidencia compilada en sus 2 monitores capturas. Fragmentos de código, filtraciones de WhatsApp, publicaciones de LinkedIn. Su expresión era indescifrable, pero afilada como cristal. 8 patentes, todas limpias, todas con sellos de tiempo, todas notariadas bajo Veles Core Sistemas, dijo al fin, tocando su teclado. No solo cruzaron la línea, Camila, construyeron una casa del lado tuyo. Asentí, con los dedos entrelazados para mantenerlos firmes. Ella comenzó a escribir. El suave tecleo casi rítmico. La carta de cese y desista era educada pero quirúrgica, del tipo que corta más hondo porque nunca sube el tono. Citaba cada una de mis 8 patentes por número y fecha de registro. Detallaba el uso no autorizado. Adjuntaba las capturas y el fragmento del cliente como anexos. Y cerraba con la promesa tranquila de litigio federal y daños si no se tomaba acción inmediata. Cuando la carta estuvo lista, preparó 3 copias en sobres de papel grueso. Cada uno llevaba la dirección de la empresa y los nombres de los miembros del consejo en letras mayúsculas. Un mensajero llegó a recogerlos, con firma requerida al entregar. Cuando sus pasos se desvanecieron por el pasillo de mármol, sentí algo en mi pecho abrirse. Durante 11 años, cargué el peso del silencio. Ahora, mi silencio era el golpe. Esa noche, las primeras olas de pánico me alcanzaron. Emiliano reenvió mensajes de WhatsApp de la empresa, con hora marcada, justo después de que los sobres llegaron a recepción. Espera, ¿no es este su sistema viejo? Alguien firmó la autorización de propiedad intelectual. Pensé que el acuerdo de confidencialidad lo cubría. Estamos expuestos. Casi podía escuchar la voz de Julián en el hilo frenético, aunque no lo escribiera él mismo. Por primera vez. Hacían preguntas que debieron hacer meses, tal vez años atrás, y cada pregunta que escribían era otra línea de evidencia para mí. Otro recordatorio de que la arrogancia deja el rastro más limpio. Cerré mi laptop lentamente, dejando que un zumbido de satisfacción se asentara sobre mí como una segunda piel. El movimiento estaba hecho. El silencio había hablado. Y sabía que el temblor en sus paredes era solo el inicio del colapso que ya rodaba hacia ellos. Al tercer día, los temblores se convirtieron en un colapso total. Las actualizaciones de Emiliano llegaban en ráfagas. Un tamborileo digital de pánico desde el rascacielos corporativo al que ya no pertenecía. Los inversionistas convocaban reuniones de emergencia. 2 clientes empresariales ya habían pausado la implementación. Y un tercero había emitido una consulta formal sobre el estado de cumplimiento de propiedad intelectual de la empresa, en lenguaje corporativo. Eso era como el sonido de un arma cargándose. Me senté en el balcón con vista al zócalo. El aire matutino fresco contra mi piel. Mi laptop en las rodillas. La ciudad se movía como siempre, vendedores ambulantes pregonando. El tráfico rugiendo en eje central. Pero mi mundo era más tranquilo, más nítido. Cada notificación de correo era otro dominó cayendo en un edificio al que ya no tenía que entrar. Entonces Emiliano envió la imagen que me hizo reír fuerte, espantando a Chispa de su siesta, una captura borrosa de una reunión por Zoom del consejo, la cara de Julián, pálida y brillando, enmarcada por el rectángulo granulado de su oficina en casa. Parecía un hombre intentando sonreír mientras su casa ardía detrás. Debajo de la captura, Emiliano añadió una línea TI. Se dio cuenta de que borraron todos los respaldos antiguos. No hay sistema al que recurrir. Lo leí 2 veces. Habían purgado la arquitectura original en su prisa por dejar el legado, borrando el único sistema funcional en el que la empresa había confiado siempre, con mis patentes revocadas y la nueva construcción congelada por la amenaza legal. No tenían nada. Los mensajes de Emiliano seguían llegando.
Los inversionistas exigen un cronograma para restaurar operaciones. El CEO fuera de cámara, sin hablar. Julián haciendo control de daños. Los equipos legales de los clientes están rondando. Me recosté en la silla, escuchando el suave chapoteo de la fuente cercana. No necesitaba alardear ni publicar una palabra en línea. El colapso ocurría solo. Coreografiado perfectamente por su arrogancia. Habían construido una torre sobre huesos robados. Y ahora los huesos no estaban al otro lado del zócalo. El sol brillaba en las ventanas del rascacielos donde pasé más de una década. Por primera vez. Parecía pequeño, como un juguete olvidado en un estante. Cerré mi laptop, sintiendo el último hilo de tensión salir de mi pecho. El edificio caía, y yo ya estaba en terreno más alto, lista para el siguiente movimiento. A la mañana siguiente, la cocina estaba llena de luz suave y el aroma de café recién hecho. Lo serví en mi taza favorita, la que tiene un gato con lentes desvaído, y me recosté contra la barra. El mundo fuera de mi ventana estaba en calma. El Valle de México brillando como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía más. A unos kilómetros. Carreras enteras se deshacían, y no necesitaba mover un dedo. No había publicado una sola palabra en línea, sin frases crípticas, sin comentarios satisfechos. Mi poder no necesitaba aplausos. Existía en el silencio de acciones ya puestas en marcha, en el peso de la evidencia que se filtró como agua por las paredes de la empresa, dejando grietas demasiado profundas para reparar. Mi celular vibró en la barra, una alerta de noticias. Miré la pantalla y dejé que una sonrisa lenta creciera. Startup enfrenta escándalo de propiedad intelectual tras la golpe de arquitecta silenciosa. Un blog de tecnología había tomado la historia. Y no tenía que adivinar quién lo filtró. Siempre hay alguien que no resiste avivar el fuego cuando el humo empieza a salir. Otra alerta apareció: el precio de las acciones de la empresa cayó 8% al abrir el mercado. Luego 12%, y seguía cayendo. Una tercera notificación siguió desde una fuente interna. El consejo anuncia que Julián Salazar está en licencia pendiente de revisión interna. Imaginé la sala de juntas donde pasé tantos años, sus paredes de cristal estériles, su aire frío, y la silla vacía de Julián. Había pasado meses pavoneándose por ese edificio como si fuera dueño del futuro. Ahora era una nota al pie en el boletín de la empresa. Su visión desnuda para que todos la vieran. Caminé a la ventana, tomando mi café lentamente, saboreando el calor contra la satisfacción silenciosa que crecía en mi pecho. Esto ya no era enojo, ni siquiera era venganza como la imagina la mayoría. Era balance, una corrección que llevaba mucho tiempo pendiente. Pensé en los años que pasé parchando agujeros que nadie más veía, las noches que programé sola bajo la luz de una lámpara de escritorio. Cada esfuerzo ignorado ahora resonaba en el silencio de su pánico. Me habían descartado como obsoleta. Y aún así, aquí estaba, de pie en la calma tras la tormenta que convoqué sin alzar la voz. Dejé mi taza. Me giré hacia mi despacho y abrí mi laptop para comenzar la siguiente fase, más silenciosa, de mi plan. La mañana después de que los blogs de tecnología convirtieron mi silencio en titulares. Me senté en mi escritorio con el sol calentando los bordes de mi pequeño despacho. Mi laptop zumbaba suavemente mientras mi cursor flotaba sobre el botón de publicar en una página que había estado puliendo durante meses. Vélez Core Sistemas. Mi nombre no estaba en el sitio, pero estaba en cada línea de código, en cada solicitud de patente, en cada salvaguarda legal tejida en el marco. La arquitectura era limpia, eficiente y firmada con capas de protección que ni el consultor más audaz se atrevería a cruzar. Hice clic. El sitio se lanzó sin alardes. Solo una declaración silenciosa al mundo de que el sistema que una vez llamaron obsoleto, ahora estaba de pie por su cuenta, sin comunicado de prensa, sin publicación dramática, solo existencia. Y en tecnología, la existencia respaldada por pruebas es más ruidosa que cualquier anuncio. En horas,
Mi bandeja de entrada sonó. Un mensaje de un ejecutivo de uno de los antiguos clientes de Julián, una de las cuentas empresariales que congelaron la implementación tras el escándalo de propiedad intelectual. Estamos interesados en hablar con Bell Score sobre un contrato de consultoría. Me recosté, dejando que las palabras se posaran sobre mí como luz solar. Mi primer contrato bajo mi propio nombre, en mis propios términos, no por venganza, no por despecho, solo el peso limpio de la libertad, para el fin de semana. Decidí salir del departamento y adentrarme en la ciudad que había ignorado durante demasiados años. El Parque México estaba vivo con corredores, turistas y el zumbido de un sábado cualquiera. Encontré una banca tranquila bajo un ahuehuete y vi a un grupo de niños jugar con barquitos de papel en la fuente. Por primera vez en años. No pensaba en cortafuegos, servidores o notas de parches. Pensaba en posibilidades. Su caída había sido ruidosa, pública y satisfactoria. Pero no era la verdadera victoria. La verdadera victoria era el espacio que había tallado para mí en el aftermath. La vida que no estaba atada al descuido de nadie más. Había construido algo duradero, no solo para castigar, sino para empezar de nuevo. Cerré los ojos un momento, dejando que la brisa trajera el aroma del valle, las risas de desconocidos, el ruido lejano de la ciudad. Cuando los abrí, susurré las palabras que habían estado esperando al borde de mis pensamientos desde el día que intentaron borrarme. Me llamaron obsoleta, pero no estaba acabada. Solo estaba construyendo mi propio futuro en letra pequeña. Character ING, Main Character Celina Beira Female, 42 Senior Systems Architect, Loyal but Underestimated, DBM Personaje principal, Camila Vélez Mujer, 42 años, arquitecta senior de sistemas, leal pero subestimada.